Muy buenos días, bienvenidos a su espacio Historia Viva, que retransmitimos por este canal de televisión internacional 24 Noticias desde nuestra sala de redacción y análisis en Santa Fe de Bogotá, dirigido a los pueblos iberoamericanos, los Estados Unidos, el Caribe y Europa Occidental. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores 2024-2027. En Venezuela, para poder entender con mayor clarividencia y claridad la evolución del actual proceso político que vive el país, es necesario devolver unas cuantas páginas de la historia reciente de un país que es relativamente nuevo, pero de un territorio que es tan viejo como la Tierra. Por eso, para poder entender y comprender la razón de ser de la existencia del actual proceso histórico que comienza en Venezuela en 1999, cuando ocurren las elecciones del 8 de diciembre, y se cierra un ciclo histórico de 40 años de un periodo que se denominó la dictadura de los partidos o la democracia de los partidos, que se inició el 23 de enero de 1958 y culminó con las elecciones del 8 de diciembre de 1998, 40 años más tarde. Recientemente yo publiqué un ensayo histórico en los Estados Unidos titulado Tiempo y Drama de la Historia de Venezuela, donde recojo el proceso político histórico desde la época precolombina, las guerras patrias, los dos grandes periodos de la oligarquía conservadora y de la oligarquía liberal, la aparición de los andinos en el poder en 1898, su permanencia en el poder durante 50 años y el tránsito histórico que vivió el país entre 1945, cuando se derroca el gobierno del presidente Mina Garita, hasta 1948, el 24 de noviembre, que vuelve a ocurrir un contragolpe militar dado por el alto mando militar, y Venezuela inicia un proceso de lo más importante en su vida política que culmina en 1958. O sea, han sido periodos regulares de 40 años de duración que han venido diseñando la política venezolana, y que la forma más expedita, diríamos, ¿no?, para entender este proceso es verlo a través de nuestras constituciones, del derecho constitucional, que un país, aunque siendo joven, ha tenido unas 16 reformas constitucionales, unas 5 constituciones originarias, un estatuto electoral y 18 actas emanadas de juntas de gobierno. Esto indica la riqueza que hemos tenido los venezolanos durante su muy corta vida republicana, que comienza cuando nos separamos de Colombia en el año de 1830. Nos dimos una constitución, y en esa constitución, la segunda más importante y de más larga duración en el siglo XIX, fue la de 1830, que echó las bases de la Venezuela republicana, le dio a Caracas por primera vez la capital de la República y nos hizo venezolanos por el derecho al jus solis. Cuando les digo esto es porque si revisamos un poco nuestro gentilicio y nuestra nacionalidad, nos encontramos que hasta 1811, con la constitución que se aprueba ese año, emanada del Congreso Constituyente instalado el 2 de marzo, en la esquina del Conde San Javier en Caracas, hoy esquina del Conde, se promulgó una constitución en diciembre de 1811, que tuvo muy poca vigencia porque Venezuela entró en el torbellino de la guerra de independencia, que concluye con la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823. La segunda carta magna más importante es la que el Libertador anuncia por primera vez su intención de crear una unión de repúblicas
soportadas en el proyecto mirandino en la Carta de Jamaica. Se convoca el Congreso de Angostura y allí el libertador constituyentista, el libertador legislador, el libertador constitucionalista echa las bases fundamentales de lo que sería la República de Colombia, que se perfecciona cuando en enero de 1821 se convoca el Congreso Constituyente de Cúcuta en la villa de Rosario, hoy Departamento Norte de Santander, que fue presidido por el mismo venezolano que suscribió y que fue uno de los creadores del documento Acta de la Independencia de Venezuela y de la Constitución de 1811, Juan Germán Rocio. En ese Congreso Constituyente, Bolívar, presidente, sanciona la Constitución de Cúcuta, que tiene una vigencia de unos 9 años, cuando en 1830 se disuelve Colombia. De tal manera que a partir de allí hemos tenido unos periodos seculares y consecutivos de 40 años de duración. El primero de ellos se inicia cuando el Libertador, en su último viaje a Caracas, que ocurre entre enero de 1827 y junio del mismo año, designa al general Páez jefe supremo civil y militar de Venezuela. Le reorganiza el gobierno y el Libertador se da cuenta de que es imposible, de acuerdo a la posición de los letrados, de los juristas y de los políticos del momento, que Venezuela siga perteneciendo a la Unión de Colombia. Ese periodo se inicia en 1827 y culmina en 1858 con el derrocamiento del gobierno de José Tadeo Monagas, cuando pretendió reformar la Constitución de 1830 para alargar el periodo presidencial a 6 años, permitir la reelección, y eso trajo por consecuencia lo que se conoció en nuestra historia como la Revolución del 5 de marzo, dirigida por el general Julián Castro. Ese periodo se denominó y se conoce en nuestra historia como la oligarquía conservadora, que tuvo grandes protagonistas como presidentes de la República. Páez, 2 veces presidente; José María Vargas, el primer gobierno presidente civilista de Venezuela; los 2 gobiernos del general Sublet y el Monagato, que fueron los 2 periodos consecutivos que los generales Monagas desempeñaron la presidencia entre 1848 y 1858. De tal manera que este periodo duró 40 años, un estado formativo donde el general Páez comienza a moldear un país que no existía sino en los mapas de Bonpland, un país que viene de las cenizas de la guerra violenta de la independencia, de apenas 800.000 habitantes, y echa las primeras bases de la formación del Estado constitucional y de la integración vertical social y horizontal geográfica del territorio de Venezuela, que hasta ese momento era Capitanía General, que había sido declarada así cuando Su Majestad el rey Carlos III, en el Palacio de San Ildefonso en Segovia, dicta lo que se llamó la creación de la Capitanía General de Venezuela, que no es más que la reunificación de las 7 provincias que para el momento constituían la Venezuela del momento. En 1858 el país entra en un proceso de violencia, de una lucha intestina entre los partidos liberal y conservador, y durante 3 años que ocurren entre 1858 y 1863, las fuerzas públicas, la opinión pública, los políticos de la época, se les ocurre llamar al general Páez para tratar de ver si atempera la violencia rural que había desatado la guerra federal. Eso no lo logra el presidente Páez en lo que se llamó el gobierno de la dictadura, 1858-63, triunfa la guerra federal, el general Páez llama a las fuerzas federales a una reunión en La Victoria del estado de Aragua, les entrega el gobierno y designan al general
Antonio Guzmán Blanco, jefe de Estado Mayor de la Guerra Federal, presidente encargado de la República. Se convoca una constituyente, que esa constituyente designa al general Falcón, presidente de Venezuela, para el periodo 1863-68. Pero continuó la violencia, el gobierno del general Falcón no respondió a las expectativas establecidas y plasmadas en una de las más hermosas constituciones que hemos tenido el país, que fue la promulgada por la Constitución de 1864, que federalizó el país y echó las bases de la Unión y hizo enormes innovaciones en materia dogmática, programática, jurídica y constitucional. Eso trae por consecuencia el levantamiento en armas del general José Tadeo Monagas en Barcelona al frente de una nueva revolución. Habían ocurrido hasta ese momento 11 revoluciones en el país. Es el país del caudillismo, el país de la violencia, el país donde los libertadores de Venezuela se subrogaban el derecho de cobrar el poder por habernos libertado de España. Viene un nuevo gobierno encabezado por el general Monagas, quien sienta al frente de la Revolución Azul, que parte desde el estado Anzoátegui, donde vivía en la ciudad de Barcelona, se instala en el poder, pero lamentablemente 3 meses más tarde, en el mes de octubre, fallece en Caracas y asume el primer designado de la República, que era su hijo José Ruperto Monagas. Vienen 2 años de gobierno de ineptitud, de incapacidad, que trae por consecuencia que el general Guzmán Blanco invade Venezuela por Curamachate y al frente de 8.000 hombres derroca el gobierno del presidente José Ruperto Monagas, lo apresa, se instala en Caracas y reforma la Constitución a través de una nueva constituyente en 1870 y toma una serie de medidas importantísimas, porque definitivamente Venezuela, sus instituciones, sus formas de gobierno, sus formas de convivencia social se rompen absolutamente. Hace un gobierno progresista, un gobierno que hace grandes transformaciones en lo arquitectónico de Caracas, crea el registro civil, separa la iglesia del gobierno que llevaba el control de los registros civiles, matrimonios, defunciones, etcétera. Crea el Banco Central, declara a Venezuela Estados Unidos de Venezuela, la federaliza, de tal manera que este primer gobierno del presidente Guzmán Blanco, que se llamó el sexenio 70-77, llevó a cabo grandes transformaciones en distintos órdenes de la vida nacional. Para una segunda oportunidad se relanza de nuevo y gobierna en lo que se llamó el quinquenio 1877-82 y continúa su labor de transformación de la vida venezolana. Ocurre un grave incidente con el sexto cardenal de Venezuela, el arzobispo Guevara Lira, lo expulsa de Venezuela y toma una serie de medidas de carácter político, como cerró todos los seminarios, despojó a la iglesia de los derechos que tenía, planteó ante el Congreso Nacional la creación de una iglesia católica venezolana, reforma la Constitución y crea los llamados bienios, que fueron periodos de gobierno de 2 años para controlar el poder. Es lo que yo llamo, en uno de mis ensayos históricos, Venezuela, país contrainsurgente, el gobierno de los hombres de Antonio. A la salida del presidente Guzmán Blanco, en 1884, asume la presidencia electo, siempre en elecciones de segundo grado por el Congreso Nacional, el general Francisco Linares Alcántara, uno de los hombres de Antonio Guzmán Blanco. Terminado su gobierno, que él venía de ser ministro de Guerra y Marina del gobierno del presidente Guzmán Blanco. Guzmán Blanco abandonó el país, se fue a París y sale reelecto de nuevo en elecciones de segundo grado el general Joaquín Crespo. Terminado el gobierno de Crespo toma algunas acciones importantes, convoca un congreso constituyente, reforma algunas
disposiciones constitucionales y se va mejorando cada vez más las formas de estructurar el Estado constitucional. Al término del gobierno de Crespo vienen unas nuevas elecciones y Juan Pablo Rojas Paul es electo presidente de Venezuela. 2 años. Siguen los bienios. A Rojas Paul, que fue ministro del Interior del gobierno anterior, lo sucede el doctor Palacio. El doctor Palacio trata de reformar la Constitución de Venezuela en momentos de mucha inestabilidad política. Había ya un desgaste del Partido Liberal en el poder, pero no es aceptado por el presidente, el general Joaquín Crespo, que se alza en armas al frente de la llamada revolución legalista en su acto del Totumo en el Guárico. Derroca las intenciones del presidente Palacios, asume el poder, llama a una nueva constituyente, se reforma la Constitución y asume el gobierno hasta 1898, que elige presidente siempre por elecciones de segundo grado, elecciones censitarias, a el general Ignacio Andrade en unas elecciones que fueron consideradas el primer gran fraude electoral, porque el candidato oponente, que era José Manuel Hernández, ganó ampliamente las elecciones, pero la apetencia de poder del general Crespo era designar un candidato de su confianza para volver al poder en 1902. Lamentablemente, el general Hernández se levanta en armas contra el gobierno ante el robo que le hicieron del engaño electoral y se va hacia el centro de Venezuela y en la Mata de la Carmelera, un mes más tarde, se enfrenta con las tropas del general Joaquín Crespo y muere Crespo en ese encuentro militar. Eso pone fin prácticamente a la tercera etapa de los 40 años que había tenido el Partido Liberal en el gobierno. Un desgaste fenomenal. Fue la época del caudillismo. Cada región de Venezuela tenía un caudillo que hacía y deshacía a su leal saber y entender. Se encrespa políticamente el Partido Liberal, se divide en 6 o 8 fracciones. Había liberales guzmancistas, liberales rojas paulistas, liberales linaristas, liberales crespistas, liberales guzmancistas. Y eso permitió que un liberal, un hombre que había sido gobernador del estado Táchira, parlamentario, Cipriano Castro, invada Venezuela. Y se rompe un esquema político que abre el siglo XX con los andinos en el poder. Esos andinos usufructúan el poder durante 50 años. Castro el Guerrero, que gobierna de 1898 hasta 1910, cuando sale a hacerse una operación en Francia y el general Gómez, vicepresidente de la República, le da un golpe militar, no lo deja entrar más a Venezuela. Castro muere en Puerto Rico el 5 de diciembre de 1924 y gobierna 27 años en un gobierno férreo, un gobierno que promulgó 5 constituciones y que se le dieron el nombre del pacificador de Venezuela, porque durante el gobierno del presidente Gómez desaparecieron todos los caudillos, que ya eran hombres ancianos de 80, 70, 80 años, los mete al llamado Consejo de Gobierno y allí desaparecen. Y el general Gómez ya había derrotado a la Revolución Libertadora, que encabezada contra el gobierno del presidente Castro da la batalla de Ciudad Bolívar y el país se atempera. Y gobierna el presidente Gómez, el tercer dinasta andino, general y del Táchira, llamado el pacificador de Venezuela, gobierna hasta 1935. En 1935 el país sigue rural, una gran pobreza, una expectativa de vida de 48 años, sigue desarmonizado territorialmente hasta que llegan las elecciones de febrero del 36, el Congreso Nacional nuevamente, en una elección de segundo grado, elige al general López Contreras, que venía a ser ministro de guerra del presidente Gómez, presidente de la República, llamado el hombre de la transición. Le tocó una época sumamente difícil, una época de revoltoso de los estudiantes de la generación del 28, el país va entrando en un proceso de una dinámica política más
armónica, acercándose cada vez más a la democracia. Se dan los primeros pasos para dar una apertura democrática con el gobierno del presidente López. El presidente López desarrolla un plan de gobierno que se llamó el Programa de Febrero, y entramos ya en un proceso inicial de mejoramiento fisonómico de un país inmensamente arruinado, de un país enfermo, un país disgregado de unos 1.200.000 habitantes. Y el 16 de febrero de 1941, luego de haber recortado en la reforma constitucional del 36 y acortado el periodo presidencial, eligen al presidente Medina, el cuarto dinasta andino, presidente de la República para el periodo 1941-45. El presidente Medina sorprende al país, da una apertura democrática, se fundan partidos políticos y comienza más a fondo ya un mejoramiento de la fisonomía de ese país arruinado que viene desde la época de la independencia. Sin embargo, el presidente Medina se mantiene aferrado al viejo generalato que venía desde 1930 al servicio del gobierno. Ya hay 4 promociones de oficiales egresados de la escuela militar, entre ellos prominentes oficiales que habían ido al Perú a hacer cursos de mejoramiento profesional, encabezados por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez, Macei Carta, Rómulo Fernández, Hugo Fuentes, Félix Román Moreno, que se reúnen y resuelven en alianza con Acción Democrática derrocar el gobierno del presidente Medina. Y el 18 de octubre de 1945 se produce el golpe militar que rompe el hilo constitucional de un gobierno constitucional como fue el del presidente Medina. Y vienen 3 años de lo que se llama un reajuste generacional 45-48. Se nombra una junta de gobierno presidida por Rómulo Betancourt, pero sin embargo, lo planteado por los militares en la reunión que hubo entre el Partido Acción Democrática y los oficiales que se llamaba la Logia de los Peruanos, no se cumplieron. O sea, es un gobierno de Acción Democrática, es un gobierno sectario de persecución, se crea un tribunal de responsabilidad administrativa, hay una especie de venganza contra los anteriores gobernantes del presidente Medina y del presidente López, más atrás aún del presidente Juan Vicente Gómez, y los postulados que se trazaron entre el sector intelectual y los militares se rompe y se produce el golpe militar del 24 de noviembre de 1948 que designa ahora una junta militar de gobierno encabezada por quien había sido hasta ese momento el ministro de Guerra y Marina, ahora Ministerio de la Defensa, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez y Felipe Llovera Páez. Ese trienio de gobierno sí comienza ya a acelerar el proceso de transformación de Venezuela, pero ocurre un magnicidio en Venezuela y el 13 de noviembre de 1950 es asesinado en Caracas el presidente de la Junta Militar de Gobierno, el coronel Carlos Delgado Chalbó. En la recomposición rápida del gobierno se crea una Junta de Gobierno Civil y se nombra al doctor Germán Suárez Flamerich, uno de los grandes líderes de la generación del 28, presidente de esa Junta de Gobierno, que concluye en 1952 cuando se llaman a unas elecciones parlamentarias y se presentan 2 candidatos, el presidente provisional del gobierno, que era el coronel Marcos Pérez Jiménez, y Joito Villalba. Esas elecciones las pierde el gobierno con su partido, el FEI, porque la gente de Acción Democrática, que estaba inhabilitada, vota por ORD y mayoritariamente alcanzan los 480.000 votos y el Frente Electoral Independiente de Pérez Jiménez llega escasamente a 264.000 votos. Sin embargo, por resolución conjunta del alto mando militar tomado el día 2 de diciembre de 1952 en la planicie sede del Ministerio de la Defensa, se desconocen las elecciones, asume el coronel Marcos Pérez Jiménez la presidencia provisional y
3 meses más tarde se convoca una nueva asamblea constituyente y esa asamblea constituyente designa al coronel Marcos Pérez Jiménez presidente constitucional de Venezuela. Siempre se nombraban los presidentes a través de asambleas constitucionales, como ha sido hasta la última, que fue el 99, con el caso del presidente Hugo Chávez. Un gobierno espectacular. Se transforma el país en todos los órdenes de la vida nacional. Pérez Jiménez es un gobierno de un gran progreso nacional que llegó en 1957 a llamarse la Suiza de América. Dota al país de todos los servicios públicos, un plan de carreteras, un plan de electrificación general del país, reconstruye todas las ciudades con los servicios de aguas blancas, aguas negras, teléfono, crea las empresas de Guayana, crea la petroquímica, instala 22 centrales azucareros, pone bajo riego 2 millones de hectáreas con 6 sistemas de riego, y el país toma un auge de que los norteamericanos condecoran al presidente Pérez Jiménez en mayo del 57 con la orden pour le mérite, por considerarlo el estadista más importante de América. Sin embargo, eso no le convenía a los norteamericanos porque era un mal ejemplo que lo que Pérez Jiménez venía haciendo, que era modernizar el país, en un país donde las reglas del juego político las imponían los Estados Unidos. Habían tumbado el gobierno de Medina, habían tumbado el gobierno de Gallego, porque según ellos iba contra los intereses, porque los hizo pagar regalías mucho mejores de las que habían. Hasta el momento, sobre todo en el gobierno del presidente Gallegos del 50-50, cuando Juan Pablo Pérez Alfonso, director de Minas y Hidrocarburos del Ministerio de Fomento, obligó a que Estados Unidos, a través de una reforma constitucional, pagara el 50% una vez deducidos los gastos operacionales. En 1958, Estados Unidos interviene, le desestabiliza el gobierno al presidente Pérez Jiménez y el 23 de enero de 1958, el presidente Marcos Pérez abandona el país y asume una junta de gobierno. Una junta de gobierno que fue señalado el contaminante Larrazábal, quien venía a ser de comandante de las fuerzas navales del gobierno del presidente Pérez Jiménez, se lo recomienda al general Pedro José Quevedo, que era el oficial más antiguo en ese momento, director de la Academia Militar, quien asume la responsabilidad y le señala que designen al almirante Larrazábal, puede ser el oficial más antiguo para que se respete la antigüedad militar. Se instala un año más tarde, en las elecciones de diciembre de 1958, las elecciones, y gana Rómulo Betancourt con el apoyo de los Estados Unidos en base a un preacuerdo que se había hecho en el Sporting Club de Nueva York el 27 de mayo de 1957, cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, y está en los papeles desclasificados y puestos en mis libros que he escrito sobre la evolución de Venezuela, le entrega a la industria petrolera a cambio de que ellos hacerlo presidente. Y en 1959 arranca el gobierno de Rómulo Betancourt y el primer decreto fue entregarle a la ExxonMobil, que tenía 5 operadoras petroleras en Venezuela, la Mobil, la Mene Grande, la Creole, la Sun Oil y el Standard Oil. Y entrega a manejar la refinería y se apoderan del petróleo hasta la nacionalización que hace el presidente Pérez en 1974. Esa gobernabilidad democrática durante 40 años percibió por exportaciones de crudo la suma de 478 mil millones de dólares americanos, más 40 mil millones de dólares de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, más el equivalente a 100 mil millones de dólares en recaudación de impuestos sobre la renta, y termina en la forma más trágica esa democracia de los partidos: control de cambios, control de precios, control de distribución de alimentos, el sistema bancario quebrado absolutamente. Se paralizaron todas las grandes obras que el presidente Pérez Jiménez había dejado planificadas para su periodo 58-63. Y el país, el 4 de febrero, hay un alzamiento militar dirigido por el comandante Hugo Chávez. Inmediatamente otro, el 27 de noviembre, se produce el saqueo de Caracas, del Caracazo. Hay cerca de 4.800 muertos que caen asesinados por las balas del ejército una vez que se activa el Plan Ávila.
y la democracia sucumbe en las peores de las condiciones que se esperaban. No dio respuesta como sistema político de gobierno, entendiéndose que la democracia es la mejor forma de gobernar un país, pero en esa oportunidad no se dio, y el comandante golpista Hugo Chávez los barre del poder en el voto castigo en las elecciones del 8 de diciembre de 1998. Entra lo que vivimos actualmente, la llamada Revolución Bolivariana, que no es más que una consecuencia de los desgobiernos de los anteriores 40 años, ¿eh? Y persigue una suma casi 3 veces superior a la que recibió la Cuarta República, del orden del 1.240.000.000.000 de dólares, y al fallecimiento del presidente Chávez en forma extraña en Cuba, asume Nicolás Maduro la presidencia de la República, actual presidente de Venezuela, quien ha sido sometido en estos últimos 40 días a uno de los chantajes más grandes que se haya hecho contra Venezuela en una operación del Caribe, que es la geopolítica petrolera norteamericana disfrazada de persecución del narcotráfico. Esta es, a grandes rasgos, la historia de Venezuela de los últimos 68 años.